Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración de fuentes. Hoy nos metemos con un documento, denso, pero que puede ser revelador. La Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 43.238. Es del martes 21 de octubre de 2025. Tenemos aquí un montón de decisiones del gobierno, desde acuerdos de la Asamblea Nacional con mucha carga simbólica, Ujú. pasando por bastantes nombramientos en ministerios clave y hasta la creación de programas educativos nuevos muy específicos. La idea es intentar desgranar qué nos dice este documento sobre las prioridades y el funcionamiento del Estado venezolano, pues, en este momento concreto. Así es. Vamos a analizar las piezas clave de esta gaceta. No solo describir qué se publica, sino intentar conectar un poco los puntos, ¿no? Siempre, claro, basándonos estrictamente en la información que aparece ahí. Veremos cómo conviven actos de mucha resonancia espiritual o ideológica con la pura maquinaria administrativa del día a día y también con apuestas estratégicas a futuro, sobre todo, en formación profesional. Perfecto. Pues entremos en materia. Empecemos, si te parece, por la Asamblea Nacional. Ahí encontramos dos acuerdos que llaman la atención enseguida, porque son de naturaleza muy distinta. Correcto. El primero es un acuerdo para celebrar un evento de profundo calado espiritual y cultural para mucha gente en Venezuela. Hablamos de la canonización conjunta de la Madre Carmen Rendiles y del doctor José Gregorio Hernández. Dos figuras muy veneradas, sí. ¿Qué detalles da el acuerdo sobre este evento? ¿Qué resalta? Pues subraya que la ceremonia fue en el Vaticano justo 2 días antes, el 19 de octubre de 2025, y que la presidió el Papa León XIV. La Gaceta lo describe como un acontecimiento histórico y espiritual. Dice que tiene gran trascendencia social, cultural y nacional. Lo llama un hito espiritual para la historia venezolana. Y la Asamblea Nacional decide, digamos, hacerse eco de forma oficial, que implica ese acuerdo del Parlamento. Pues en esencia acuerda celebrar formalmente este hecho. Llama a honrar la vida y obra de ambos santos. Destaca sus legados en ciencia, educación, caridad, servicio al prójimo. También hay un llamado a promover su ejemplo como fuente de valores, fe, esperanza, unidad, y además exhorta a instituciones educativas y culturales a difundir sus biografías y legados, y a las autoridades pues a preservar los lugares de culto relacionados con ellos. Un reconocimiento al más alto nivel legislativo, entonces, y además pone el foco en que son la primera mujer y el primer hombre venezolanos en ser canonizados por la Iglesia Católica. Exactamente. Menciona específicamente a la Madre Carmen Rendiles, nacida en Caracas en 1903, fundadora de las Siervas de Jesús en Venezuela, que ya había sido beatificada en 2018, y claro, al doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, nacido en Isnotú en 1864, una figura súper emblemática por su labor científica y social, beatificado en 2021. Un evento con una carga emocional y simbólica muy potente para una parte importante de la sociedad venezolana, sin duda. Pero como decíamos al principio, el segundo acuerdo de la Asamblea, que se publica este día, nos lleva a un terreno completamente distinto, ¿verdad? Totalmente distinto, sí. Este segundo acuerdo conmemora el 13º aniversario del llamado Golpe de Timón, que fue un discurso considerado fundamental pronunciado por Hugo Chávez el 20 de octubre de 2012. Fue durante un Consejo de Ministros que se televisó. Un discurso con una carga política e ideológica muy fuerte. ¿Cómo lo presenta el acuerdo de la Asamblea? ¿Qué importancia le da? El texto del acuerdo lo presenta como el momento en que Chávez sentó las bases, digamos, programáticas para una transformación real del Estado y también para profundizar la democracia popular. El concepto clave que se rescata es la necesidad de consolidar una democracia participativa y protagónica, un gobierno que sea, y citan, obedecial, autocrítico y más eficiente. Y ojo, esto es crucial, se enfatiza el impulso al Estado comunal. El Estado comunal, un concepto central en el chavismo a partir de 2012, sí. ¿Se explica un poco más qué es o qué busca, según este acuerdo? Se presenta como la vía fundamental para superar el modelo rentista petrolero, es decir, una estructura de poder basada en organizaciones populares, comunas, consejos comunales, que asumirían cada vez más competencias y la gestión directa de recursos y políticas públicas. Esa es la idea. ¿Y el acuerdo menciona algún avance concreto en esa dirección?
13 años después de aquel discurso. Sí, menciona, atribuye al liderazgo de Nicolás Maduro y al Poder Popular Organizado la entrega de más de 20.000 obras en áreas como salud, educación, viviendas, servicios, gestionadas a través de estas estructuras comunales. También destaca la instauración de la Consulta Popular Nacional como un método para que las comunidades decidan prioridades y proyectos locales. Y da cifras, habla de 5.336 circuitos comunales y 3.352 comunas ya consolidadas en el país. Y como suele pasar en estos documentos oficiales, se sitúa esta conmemoración en un contexto geopolítico muy específico. Efectivamente, el acuerdo enmarca la vigencia del golpe de timón y los logros del poder popular, resaltando, y cito textualmente, la firmeza inclaudicable de nuestra soberanía e independencia nacional frente al permanente intervencionismo foráneo y las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos de América y sus gobiernos satélites. Un lenguaje claro. Sí, un lenguaje que sitúa la construcción del Estado comunal en una lógica de resistencia, de antiimperialismo. El acuerdo concluye reafirmando el compromiso con este modelo, felicitando al movimiento comunero y ordenando comunicar la decisión al Ejecutivo. Llama la atención, la verdad, ver en la misma Gaceta estos dos acuerdos. Uno celebrando un hito religioso, de unidad, de fe, y otro conmemorando un discurso político que llama a una transformación radical del Estado y que usa una retórica de confrontación. ¿Refleja quizás las distintas caras, las distintas prioridades que conviven en la agenda oficial? Es una yuxtaposición interesante, ciertamente. Muestra cómo el ámbito legislativo aborda tanto lo espiritual-cultural como lo político-ideológico, pues, a la vez. Bien, pues dejemos la Asamblea Nacional y pasemos a la maquinaria administrativa del Estado. Vamos a ver qué nombramientos se hacen oficiales en esta Gaceta, empezando por los que vienen directamente de la Presidencia de la República. Aquí encontramos un nombramiento relevante. Es el decreto presidencial número 5173. Se designa a Edwin José Reyes Martínez como presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC. Recordemos que el INAC es la máxima autoridad de la aviación civil en Venezuela y está adscrito al Ministerio de Transporte. O sea, un puesto clave para regular y supervisar todo el sector aéreo. Un nombramiento estratégico en transporte, sí. Detectamos movimientos en otros ministerios, quizás agricultura y tierras, por ejemplo. Suelen ser sectores con bastante movimiento administrativo. Sí, encontramos varias designaciones dentro del Instituto Nacional de Tierras, el INTI, que es el organismo que se encarga de regularizar la tenencia de la tierra rural, ¿no? Pues nombran a Derwin José Aguilar Oliveros como coordinador regional de la oficina del INTI en el estado Miranda. Aunque, ojo, en calidad de encargado. También se designa a Génesis Nacarri Requena Requena como coordinador regional titular en el estado Barinas. Y a Nimber Central, Gionaldo Enrique López Gómez asume como gerente también encargado de la Oficina de Planificación y Presupuesto del INTI. Interesante eso de encargado que aparece en algunos casos. Además, se especifica que estos nombramientos derogan providencias anteriores para esos mismos cargos. ¿Qué nos sugiere esto? Bueno, podría indicar varias cosas. Podría ser una simple actualización de cargos, una rotación natural o quizás una reestructuración interna en el INTI para ajustarse a nuevas directrices o simplemente la necesidad de cubrir vacantes de forma temporal mientras se designa a titulares definitivos. La derogación de actos previos es el procedimiento normal para formalizar el cambio, claro. Entendido. Vayamos ahora a un ministerio que casi siempre trae novedades en las gacetas, el Ministerio de Salud. ¿Qué panorama tenemos hoy ahí? Pues un panorama bastante movido, la verdad, sobre todo a nivel regional y local. Hay varias resoluciones de nombramientos. Por ejemplo, en el estado Trujillo se designa a Eleida Beatriz Blanco Salas como directora del Centro de Alta Tecnología Dr. Humberto Fernández Morán, que es una institución adscrita a la Fundación para la Salud del Estado, a Fundasalud. ¿Y qué hay de la gestión más, digamos, pegada al terreno, a la atención primaria? Ahí es donde vemos el mayor volumen de nombramientos. Destaca especialmente el caso del Estado Carabobo. Allí, la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud, INSalud, emita la resolución 789. Y esta resolución designa, según el texto, a 28 nuevos directores y directoras para distintas áreas de salud integral comunitarias, las famosas ASIC. 28 de golpe. Eso es bastante significativo, ¿no? ¿Qué implica?
Implica una renovación o un refuerzo importante en la gestión de la red de atención primaria en ese estado, claro. Las ASIC son la unidad básica de gestión territorial del Sistema Público de Salud. La resolución menciona ASIC en sitios muy diversos, como Barrio Coro, Urama, La Cidra, Villarreal, Santa Inés, Paraparal, El Paito, Bejuma, Ciudad Alianza. Lo relevante no es tanto la lista completa, sino la escala de la intervención administrativa en la gestión sanitaria de base en Carabobo. Y de nuevo llama la atención que muchos de estos nombramientos son en calidad de encargado, con la E. Este patrón de nombramientos masivos, y además con carácter interino, en la gestión sanitaria local, ¿podría ser indicativo de algo más que una simple rotación? Para encontrar perfiles que asuman la titularidad de forma permanente o una mezcla de ambas cosas. Refleja, en cualquier caso, un foco administrativo importante en la operatividad de la red primaria de salud en esa región. Muy interesante esa observación. ¿Hay más movimientos en salud en esta gaceta? Sí, algunos más puntuales, pero relevantes también. En el estado Cojedes se nombra a José Miguel Murga Daza como director encargado de Administración y Servicios de la Dirección Estatal de Salud. Un cargo clave para la gestión de recursos. Claro, en el Distrito Capital, María Andreina Balsa Delgado asume la dirección del Centro Clínico de Orientación y Docencia Las Palmas. Y también en la capital, otra resolución, la 799, nombra a 2 directores más para ASIC específicas. Adrián Fernando Salvatierra Barros para la ASIC La Ciudadela de Catia y Dayanis Daniela Suárez Burguillos para la ASIC La Quebradita. Queda claro que la gestión del sistema sanitario, sobre todo a nivel regional y local, es un área de intensa actividad administrativa, reflejada aquí. Pero ahora llegamos a un punto que tú misma señalabas como especialmente estratégico: educación universitaria. Aquí no hablamos de nombramientos, sino de creación de programas, ¿verdad? Exacto. Este es quizá uno de los apartados con mayor proyección de futuro de toda la Gaceta. El Ministerio de Educación Universitaria publica 6 resoluciones creando 6 nuevos programas de formación, que se gestionarán a través de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos. Son 5 programas nacionales de formación, los PNF, que dan títulos de TSU e ingeniero, y un programa nacional de formación avanzada, un PNFA, que ya es de posgrado. Y lo llamativo, según adelantabas, es el enfoque temático tan específico de estos programas. Muy específico y muy estratégico desde la óptica del gobierno, claro. Están abrumadoramente orientados a los sectores de hidrocarburos, petróleo y gas, y minería. Ahora te digo cuáles son. Primero, PNF en yacimientos de hidrocarburos, para formar desde operadores hasta ingenieros, enfocado en optimizar la extracción. Segundo, PNF en producción y procesamiento de gas. Cubre toda la cadena de valor del gas, buscando formar desde asistentes hasta ingenieros. Tercero, PNF en gestión integral de pozos de hidrocarburos, centrado en perforación, mantenimiento, optimización de pozos, formando perforadores, TSU e ingenieros. Cuarto, PNF en geofísica, orientado a la exploración y caracterización de yacimientos, para TSU e ingenieros. Todos muy centrados en hidrocarburos. Sí, y el quinto también, PNF en petroquímica. Busca formar TSU e ingenieros para la transformación de hidrocarburos y desarrollar nuevos materiales. Y el sexto, el de posgrado, es el PNFA en exploración y extracción minera, para formar especialistas y magísteres con un foco explícito en los recursos minerales del país. De hecho, menciona directamente el arco minero del Orinoco. Es una apuesta educativa tremendamente focalizada. Casi una política de formación de recursos humanos diseñada a medida para las industrias extractivas. ¿Las resoluciones justifican esta concentración tan marcada? ¿Dan alguna razón? Sí, y de manera muy explícita además. Las justificaciones de todas estas resoluciones se basan directamente en los objetivos del Plan de la Patria, que es el Plan de Desarrollo Nacional del Gobierno, ¿no? Hablan de la necesidad de garantizar la soberanía sobre los recursos naturales estratégicos. Y en la demanda dicen imperante de profesionales muy cualificados en estas áreas específicas para impulsar el desarrollo económico. Vamos, que es una política educativa claramente dirigida. Resulta fascinante este enfoque tan marcado. Una pregunta. ¿Se establece alguna conexión explícita en la propia Gaceta entre esta apuesta educativa tan centrada en hidrocarburos y minería y, por ejemplo, el discurso del golpe de timón que se conmemoraba ese mismo día? Aquel que precisamente hablaba de la necesidad de superar el modelo rentista basado en esos mismos recursos. ¿Hay algo ahí?
Es una excelente pregunta. A ver, la Gaceta en sí no establece esa conexión directa. Tampoco problematiza esa aparente tensión. Los acuerdos de la Asamblea y las resoluciones de educación universitaria aparecen como documentos separados, sin más. Sin embargo, la justificación de los programas educativos sí habla de soberanía y desarrollo endógeno, lo cual podría interpretarse como un intento de alinear la explotación de esos recursos con los principios del golpe de timón, es decir, gestionarlos con talento nacional y bajo control estatal para, teóricamente, reinvertir esa renta en diversificación o desarrollo social. Pero esa tensión entre el discurso de superar el rentismo y la fuerte inversión en formar profesionales para el sector extractivo tradicional es una de las grandes claves para analizar la política económica venezolana actual. Y esta Gaceta la refleja, aunque sea indirectamente. Muy revelador ese análisis, sí. Para completar nuestro recorrido por los poderes del Estado reflejados en la Gaceta, ¿qué encontramos del lado del Poder Judicial? Hay decisiones de las salas del Tribunal Supremo de Justicia, del TSJ. Lo que publica esta Gaceta no son sentencias o decisiones de las salas del TSJ como tal. Son actos administrativos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la DEM. La DEM es, digamos, el órgano de gobierno y administración del Poder Judicial, el que se encarga del funcionamiento logístico y del personal. Entiendo. La gestión interna del sistema judicial. ¿Qué tipo de nombramientos incluye? Son principalmente cargos de gestión a nivel regional y en divisiones específicas. Por ejemplo, se designa a Freddy Alejandro Rincón Rivas como director administrativo regional del Poder Judicial en el estado Mérida, a Leonor Providencia Rodríguez Betancourt como jefa de la División de Servicios Judiciales en la Dirección Administrativa Regional de Miranda. Pero ojo, en condición de encargada. Lo mismo ocurre en Apure, donde se nombra encargada de la Jefatura de División de Servicios Judiciales a Flor Emilce Colmenares Cuervo. Y en Bolívar, Marta Gina Obregón de Oca asume como directora administrativa regional también como encargada. Otra vez el término encargado. Parece un patrón recurrente en varios niveles de la administración pública en esta Gaceta, ¿no? Son, en definitiva, nombramientos para asegurar que la maquinaria judicial siga funcionando en las regiones. ¿Poco más? Correcto. Son piezas necesarias para la operatividad diaria del sistema de justicia, pero en su dimensión administrativa, no judicial. Muy bien. Pues hemos recorrido los puntos clave de esta Gaceta Oficial 43238. Si intentamos componer la fotografía general, ¿qué imagen nos devuelve este documento sobre el Estado venezolano en octubre de 2025? Pues la imagen es la de un Estado multifacético que actúa en varios registros a la vez. Por un lado, mantiene una fuerte carga simbólica e ideológica. Eso se ve claro en los acuerdos de la Asamblea Nacional. Celebran tanto un hito religioso como un aniversario político clave. Estos actos buscan reforzar narrativas, valores, cohesión en torno a ciertas ideas o figuras. Y junto a lo simbólico, la pura gestión administrativa del día a día. Exactamente. Vemos una intensa actividad administrativa cotidiana que es indispensable para que el Estado funcione. Nombramientos en sectores críticos, transporte aéreo, INAC, administración de tierras, INTI, la enorme red de salud pública, con ese foco especial en las ASIC y el patrón de las encargaturas que comentábamos. Y la propia administración de justicia DEM son los engranajes que tienen que mantenerse en movimiento, claro. Pero quizás la señal más potente hacia el futuro viene del área educativa, ¿no crees? Sin duda. La creación de esos 6 programas nacionales de formación, con esa concentración tan deliberada en hidrocarburos, gas y minería, gestionados además desde una universidad especializada, es la apuesta estratégica más clara que revela esta Gaceta. Es una inversión a largo plazo, una decisión política sobre dónde formar el capital humano que se considera vital para el futuro económico del país, o al menos para los sectores que el gobierno prioriza en este momento. Entonces, podemos decir que esta Gaceta es como un espejo de prioridades, refuerzo de la identidad cultural e ideológica por un lado. Mantenimiento de la operatividad administrativa en áreas sensibles, quizás con ciertas tensiones o interinidades que hemos visto, y una apuesta muy definida por el desarrollo de capacidades técnicas en sectores extractivos clave. Esa es una buena síntesis, sí. Cada decreto, resolución o acuerdo, aunque pueda parecer algo aislado, contribuye a pintar ese cuadro general. El cuadro de las acciones y prioridades del Estado venezolano en este momento concreto, tal como quedan reflejadas en su publicación oficial.
Abre, claro está, interrogantes sobre la implementación y el impacto real de todas estas decisiones a futuro. Sí, precisamente eso me genera una última reflexión. ¿Cómo se va a materializar esa apuesta tan concentrada en formar técnicos ingenieros para hidrocarburos y minería? ¿Logrará realmente dinamizar o transformar esos sectores como se espera? Y sobre todo, ¿cómo se concilia esa fuerte inversión en el corazón del modelo extractivo con el discurso, también presente y conmemorado en esta misma Gaceta, sobre la urgencia de construir un Estado comunal y superar precisamente la dependencia del rentismo petrolero? Ahí queda una tensión interesante para seguir observando para darle una vuelta.